días a todos, muy buenos días. Muy buenos días a todos, muy buenos días a los colegas de la Facultad de Arquitectura. Dentro del marco de la identidad, la cultura y la educación, el tema del medio ambiente, la naturaleza, la arquitectura, el diseño, la arquitectura en el diseño arquitectónico. La sustentabilidad está siendo un tema importante, ya sea por la resemantización, digamos, a la que el momento actual obliga de este término, y bueno, de alguna manera también la reutilización de los espacios arquitectónicos, pero también de los artefactos, los objetos y la producción de circulables, de bienes comerciales, es fundamental. En el reciente congreso de estética sobre objetos y significación, estética de los objetos y la significación, uno de los temas esenciales así fue la sustentabilidad también. Entonces esta idea de sustentabilidad es al revés, la naturaleza con modos de vida y de diseño distintos. Probablemente en un momento dado serán medio franciscanos. Pero ahí una de las cuestiones es si estamos dispuestos también. Es que implica un cambio de conciencia tremendo. El doctor Francisco Javier Soria López es originario de la ciudad de Guadalajara. Es licenciado en arquitectura por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestro en restauración arquitectónica por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En el año 2000, Francisco fue merecedor del premio Francisco de la Maza, mención de honor en los premios anuales del INAH, en la categoría de maestría por la tesis La integración arquitectónica en la restauración propuesta para el exconvento de Huilan de Arteaga, Estado de México. Es doctor en proyectos arquitectónicos por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, de la Universidad Politécnica de Cataluña. Este grado lo obtuvo en 2004. Con la tesis Arquitectura y Naturaleza a finales del siglo XX, recibió en 2006 el premio a la mejor tesis doctoral por el International Council for Research on Architecture. Ha diseñado y construido alrededor de 20 proyectos de casas habitación y desarrollado más de 15 proyectos de restauración de inmuebles patrimoniales del siglo XVI hasta principios del siglo XX. También ha sido residente y supervisor de importantes obras de restauración en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Fue director del Centro Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Aguascalientes, y de 1995 a 1998 fue jefe del Departamento de Proyectos de la Dirección de Obras de la Universidad Autónoma Metropolitana, coordinando en un momento la adecuación de la Casa del Tiempo como centro cultural. Tiene diversas publicaciones relacionadas con la conservación y reutilización del patrimonio edificado y con temas de sustentabilidad y bajo impacto ambiental. Actualmente es profesor de la UAM Xochimilco en la licenciatura de Arquitectura y en el posgrado de nuestra división.
Adelante, Francisco Javier Soria. Raúl, muchas gracias. Me parece que es importante algunos conceptos de ambos temas, ¿no? Para intentar al final de alguna manera ligarlos. Comentábamos efectivamente antes de iniciar la charla sobre la cuestión de la sostenibilidad. Y bueno, yo diría, ¿es una moda o realmente es un paradigma emergente como algunos han tratado digamos, de sostener y de argumentar en esos términos, ¿no? Para algunos es simplemente algo que es pasajero, que tiene que ver más con una cuestión de posición política, ideológica, inclusive que ha permeado mucho, y yo creo que eso es cierto en buena medida, a los ámbitos comerciales, ¿no? Entonces empieza a ser inclusive, insisto, casi una moda el tener un producto ecológico, y eso se vende mejor en el mercado, ¿no? Pero hay por otros lados quienes sostienen que efectivamente la forma de visualizar nuestra actualidad como cultura, como seres humanos en este planeta, tiene que cambiar, porque estamos reconociendo efectivamente que hay problemas serios, ¿no? Si bien antes, es decir, el impacto ambiental y la destrucción de la naturaleza, etcétera, no es un tema nuevo. Las sociedades ya tuvieron anteriormente problemas de destruir el entorno. Lo que pasa es que antes a lo mejor se daban en escalas muy determinadas, a escala regional, ¿no? Que de alguna manera había manera de parte del planeta de recuperar o de regenerar en el tiempo estas cuestiones. Sin embargo, ahora el problema es que el impacto se reconoce que ya tiene un potencial sin precedentes, ¿no? Creo que vale la pena recordar además que hay algunos puntos, yo digo de inflexión. Esto se ha cuestionado mucho, todo este movimiento, más bien toda esta discusión que empieza por ahí de los años 60, ¿no? Inclusive se criticaba mucho estas posiciones neomalthusianas en términos del crecimiento de la población y estas cuestiones como con esta famosa publicación de la bomba demográfica o population bomb que se escribe, pero también surgen, sobre todo en el tema encaminado justamente a la sustentabilidad ambiental, ese estudio prospectivo que se hace en los 70 por el Club de Roma, en términos de poner sobre la mesa el problema de los límites que tiene justamente el sistema planetario, ¿no? Es decir, por lo pronto es un sistema cerrado. La tecnología está apostando porque eventualmente lo vamos a poder abrir, ¿no? Es decir, esta idea de viajar en el espacio y de poder generar naves espaciales que sean realmente pequeñas biosferas, que ya ha habido muchos experimentos en esos términos, tiene esta idea de ampliar esos límites, pero se reconoce en todo caso que existen. Y yo creo que ese fue el mérito del trabajo, porque tuvo muchos problemas de carácter metodológico, fue muy criticado, pero me parece que sí puso, porque bueno, no es que se equivocaron, no se van a acabar los recursos dentro de 120 años, se van a acabar dentro de 300. Bueno, al caso es lo mismo, es decir, de 150 a 300 años, de todos modos había un reconocimiento de este problema de los límites que implicaba estar en un sistema cerrado como es el planeta Tierra. Insisto, una de las apuestas es esta posibilidad de abrirlo, ¿no? Por otro lado, otro precedente que me parece que vale la pena resaltar es la famosa Conferencia de Estocolmo de Medio Ambiente que convoca Naciones Unidas en el 72. Yo creo que los principios de los 70 fue una época muy importante. Se empiezan a poner justamente ciertos puntos sobre las IES. Es además un tiempo, yo creo, de maduración en términos del reconocimiento justamente de estas problemáticas, aunque no se llevó a la acción, sí creo que a la acción directa, sí creo
que se plantearon desde el punto de vista conceptual estos temas de manera importante, ¿no? Y que efectivamente hablaban en su declaración que justamente no había que el problema que se estaba dando es que el hombre necesariamente tiene que transformar su entorno, es parte, digamos, de su espíritu humano. Lo que pasa es que, claro, no lo había podido hacer de una manera tan fuerte, tan impactante, valga la redundancia en términos de los que estamos hablando, como lo había hecho en la historia, ¿no? Ahora sí se estaba acelerando y se estaba empezando a hacer evidente esta cuestión. Lo curioso es, intentaré ir poniendo ahí algunos puntos de contacto entre los dos temas, es que también, desde el punto de vista de la conservación del patrimonio cultural en general, se empiezan a dar también algunos encuentros ya a nivel internacional. Hay anteriores, por supuesto, desde la Carta, nos podemos ir más hasta la Carta de Atenas, Carta de Venecia, pero ya este reconocimiento dentro del ámbito de la UNESCO como un compromiso realmente político de los países de empezar a hacer algo, también se da justamente en el 72, en este caso es la Conferencia General en París, pero que también, y eso me parece muy interesante y me voy a permitir leer estos dos puntos, hablaban en el 72 de esta necesidad de conservar tanto el patrimonio cultural como el patrimonio natural, es decir, no había una separación en estos términos, ¿no? Dice, constatando que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más amenazados de destrucción, no solo por las causas tradicionales de deterioro, sino también por la evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de alteración y de destrucción aún más temibles, considerando que el deterioro o la desaparición de un bien patrimonio cultural y natural, insisto en esta idea de mantenerlos juntos, constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos, y considerando que la protección de este patrimonio a escala nacional es en muchos casos incompleto dada la magnitud de los medios que requiere y la insuficiencia de los recursos económicos, científicos y técnicos del país en cuyo territorio se encuentra, el bien que ha de ser protegido, se estipulan una serie de artículos con el fin de desarrollar una actividad en la comunidad internacional con la idea de revertir esto. Después yo creo que se empezaron a ir un poquito más por caminos separados, esta cuestión especializada, otra vez esta idea de tener que especializar tanto en la práctica de la conservación patrimonial como esta cuestión más de carácter ecológica, más orientada hacia especialistas en biología y todo esto, y que creo que eso vuelve a confluir hacia el 92, 20 años después reconocen que esta idea de irse por caminos separados no era lo más apropiado en todo caso. Y bueno, no se deja. Vuelve a la Es que la letrita aquí está un peluchito. Ok, gracias. Entonces yo decía que ambas conferencias abogaban en sus textos por esta necesidad de tener una visión global, es decir, mundial del problema. Creo que efectivamente había, digamos, evidentemente una cierta tendencia más ambientalista en la de Estocolmo, ¿no? Y que se deriva más en esta cuestión especialista hacia la ecología, y esta cuestión o esta visión más culturalista en el sentido patrimonialista que toma más en ese sentido la conservación del patrimonio cultural, ¿no? Pero en todo caso, insisto, se madura, yo creo que en esta época, una serie de conceptos que se venían trabajando básicamente ante las evidencias, ¿no? Es decir, no es estas especulaciones se desarrollan precisamente un poco como reacciones a un problema que era cada vez más evidente. Bueno, ha habido muchos factores, me permito mencionar estos, ¿no? Como decía, de los años 60 empieza a haber una serie tanto de estudios como de actividades encaminados a esta preocupación que estaba despertando el impacto que tenía el hombre sobre el entorno, ¿no?
está esta famosa bióloga Rachel Carson, que pone sobre la mesa el problema de los pesticidas. Estamos hablando, insisto, de los años 60, como ya les decía, esta idea de la bomba demográfica, ¿no? Aunque era una posición neomalthusiana y fue muy criticada en su momento, y que creo que hay que verla de una manera muy crítica, pero ponía sobre el papel el problema efectivamente de cómo le vamos a hacer para alimentar, para educar, para dar trabajo a hoy día ya casi 7,000 millones de seres humanos, ¿no? Es decir, ya había, o sea, era un problema que ya se veía venir. O, por ejemplo, esta idea de la teoría de Gaia que desarrolla Lovelock, que dice que el planeta es un ente que se autorregula y estas cuestiones, que yo creo que, por ejemplo, esa idea de poder haber viajado al espacio también cambió un poco la forma de ver el mundo, ese poder ver el planeta desde el espacio. Creo que también son puntos de vista que han impactado, ¿no? Y esto ha llegado inclusive, inició movimientos como, muy conocido por todos, de Greenpeace, pero que ha derivado justamente hasta en una postura política. Ya no podríamos presumir en México de tener un partido verde que realmente proteja la ecología, pero eso derivó inclusive ya en compromisos de carácter político, y en algunos países, sobre todo en el ámbito europeo, están teniendo ya un peso mucho más importante en esto. Pero eso tiene, insisto, estos antecedentes ante las evidencias, ¿no? Por supuesto, la Segunda Guerra Mundial, esta preocupación que nos dio que podíamos autodestruirnos, ¿no? Sin duda es lo que acelera, yo digo, esta maduración de estos conceptos, ¿no? Por supuesto, además, la comprobación vía una serie de investigaciones científicas, por ejemplo, el problema de la capa de ozono, ¿no? O sea, ¿quién iba a decir que este gran invento de los años 20 del refrigerador nos iba a pegar 50 años después? Y probablemente así estamos en varias cosas, ¿no? Que este avance tecnológico, por un lado, aporta, pero la realidad es que no siempre tenemos, así ha sido siempre, no por eso tenemos que estar, digamos, no avanzar, pero efectivamente las decisiones tienen consecuencias, y muchas de ellas que aparentemente son buenas en un primer instante resultan ser nocivas con el tiempo. Esto ha pasado también en el patrimonio, ¿no? Cuando en los 70s se manejaron todas las resinas como la gran receta para conservar el patrimonio, y después resultó que resultaron ser más destructivas que eso. Entonces, esta cuestión de entender que la tecnología no era suficiente, que había una serie de relaciones que estábamos perdiendo de vista, ¿no? Y por lo pronto, esta idea de empezar a trabajar el tema de manera colectiva. Evidentemente, el avance concreto en este sentido, sin duda ha sido, yo lo pondría en dos, por lo menos desde mi punto de vista, en dos ámbitos. Creo que ha sido muy bueno que los países se pongan en la mesa. En la acción, y probablemente ese es el problema, ha habido pocos resultados, y es que es mucho más, como todos sabemos, esto no se resuelve a base de declaraciones y de compromisos, sino de acciones concretas. Y probablemente ahí está el principal problema para la solución de esta problemática en general, ¿no? Obviamente hay un trabajo a nivel internacional muy interesante que ha por lo menos aportado un marco conceptual que ha además impulsado una serie de no solo trabajo en ese sentido, sino inclusive gestionar recursos para estas cuestiones. Y bueno, probablemente sigo creyendo que la Cumbre de la Tierra, en términos de acuerdos, por lo menos, y de 92 de Río, no ha sido superada en términos de avance, porque ese implica un avance desde mi punto de vista en términos de que se sentaron a la mesa, se pusieron a negociar, y bueno, 10 años después en Johannesburgo, o hace poco, 20 años después, otra vez en Río, pues llegamos a la conclusión de que no hemos podido avanzar prácticamente nada en estos 20 años. Insisto, si hay compromisos, si hay voluntad política, pero me parece que es insuficiente.
En todo caso, para tratar de cerrar esta parte, la preocupación sigue siendo que este discurso de la sustentabilidad o del desarrollo sostenible, como decía hace un momento, ha sido muy, ya lo pongo entre comillas, acomodaticio, en términos de que un mismo concepto le ha servido, se lo han apropiado diversos grupos y que podemos tener a grupos identificados con esta idea del desarrollo sostenible, de la sostenibilidad, y que son posturas totalmente antagónicas, ¿no? Hay una crítica en ese sentido de que el término de desarrollo sostenible fue demasiado ambiguo, que permitió justamente que cada quien se lo apropiara. Pero bueno, en todo caso, hay estos dos grandes extremos, ¿no? Esta visión más que yo aquí puse materialista, también identificada como desarrollista, o cientificista, positivista, capitalista, determinista del desarrollo sostenible, que implica básicamente la idea de un uso muy eficiente de los recursos, casi como si somos buenos administradores, esto no tiene por qué acabarse. Hay una apuesta total en que la tecnología lo va a resolver todo, ¿no? Me parece que evidentemente esto se ha demostrado varias veces que la tecnología es muy importante, nos ha permitido avanzar, pero no es suficiente, ¿no? En todo caso, la concepción es el hombre apartado de la naturaleza y con dominio sobre la misma. Está por otro lado esta visión ambientalista, algunos las llaman como ecologista, culturalista, humanista, inclusive hay posturas hasta llamados ecologistas profundos, o radicales que representan ese extremo más alejado, ¿no? Que implica suspender justamente la explotación del medio ambiente, busca la autosustentación, no el crecimiento económico, ¿no? El pequeño problema con un sistema capitalista que justamente pretende todo lo contrario. El uso de tecnología local y tradicional, trabajo comunitario, recursos cuantificables. En todo caso, esta idea de que el hombre es parte de la naturaleza, ¿no? Y no es dueño de la misma. Pero vean, a los dos han acuñado o han pensado que el término de desarrollo sostenible les sirve para sus fines. Pero insisto, depende mucho justamente de las interpretaciones que se tienen. Pero bueno, por otro lado, por lo menos así lo quiero leer, hay un común denominador en este sentido, es decir, la necesidad de detener o por lo menos minimizar el impacto físico que la actividad humana está desarrollando sobre el entorno, en general sobre los ecosistemas y sobre los recursos naturales, ¿no? Donde ya no coinciden es en la consecuencia que esta disminución en el impacto ambiental debe tener, ¿no? Mientras que unos buscan, digamos, ordenar o controlar el consumo, ¿no? Para hacerlo perpetuo. Lo que pasa es que, otra vez, si estamos en un sistema cerrado, esto parecería una contradicción. Y por otro lado, el tratar de detener la explotación. Ambos extremos, en todo caso, son utópicos, ¿no? Es decir, ni vamos a apostar en toda la tecnología, terminamos acabando los recursos, y cambiar de la noche a la mañana con una población de 7,000 millones de personas para irnos otra vez a vivir a las cavernas cuando tenemos que alimentar a tanta gente, y que esto ha sido posible gracias, no sé si gracias o desafortunadamente, pero a los nuevos desarrollos tecnológicos, ¿no? Pero entre ellos hay toda una serie de posturas intermedias más cargadas hacia un lado, que en todo caso son las que se llevan a cabo en la realidad, ¿no? Bueno, en todo caso, efectivamente, como preguntaba al principio, ¿de qué dimensiones estamos hablando? ¿De la ambiental, de la social o del desarrollo? Me parece que tenemos que hablar de los tres. Sí creo, por lo menos esa es mi visión personal, que se ha cargado mucho a esta visión ambientalista, en términos de que cuando se habla de sustentabilidad se sigue creyendo que es un problema de cómo disminuir el impacto sobre el entorno natural. Cuando, y bueno, ahora lo comentaré, me parece que la sustentabilidad siempre ha sido ver por el bienestar justamente de la sociedad, y eso implica ver su entorno natural, pero también sobre todo ver el factor humano, ¿no? Que sigue estando, a pesar de que se ha puesto en aspectos como la Agenda 21 y una serie
planes internacionales para eliminar la pobreza, etcétera, sigue no estando, digamos, en el primer plano a pesar de estos esfuerzos, ¿no? En todo caso, estas tres dimensiones tienen que ver efectivamente con el problema ambiental, la destrucción progresiva de la naturaleza, ¿no? Y el problema principal para mí es que parece que hoy en día está por llegar a un límite global, es decir, de la tierra en su conjunto, donde ya no hay donde conseguir aire limpio, agua potable, tierra fértil, ¿no? No me considero un catastrofista, pero sí me preocupa los siguientes 50, 70 años que una crisis todavía más fuerte, porque ya tenemos una crisis ambiental encima, pero que puede generar en un problema de impacto sobre el ser humano importante, ¿no? Por supuesto, esta preocupación que se tiene en el aspecto de la economía, digamos, esta visión del desarrollo como una necesidad precisamente pues, para mover los engranajes, es decir, tenemos que tener una actividad productiva que nos permita generar no solo la cuestión de la comida, sino los productos o generar la educación o generar todos estos elementos que permiten al ser humano vivir sobre este planeta, ¿no? Pero que ya sabemos que ahí hay una visión de un modelo dominante que lo que quiere es seguir creciendo, es decir, hay una contradicción, mientras que la naturaleza busca ciertos equilibrios, el modelo económico lo que busca es un crecimiento perpetuo, ¿no? Y bueno, entonces ahí hay una contradicción importante, es decir, a esos ritmos además no nos van a alcanzar los recursos. Y por supuesto está el problema de la inequidad social, ¿no? Y que sigue siendo para mí el problema, aunque insisto, absolutamente reconocido, pero que sigue siendo el problema menos visible. Claro, la dificultad de resolver esto creo que es evidente, ¿no? Pero bueno, la brecha en lugar de entre países llamados desarrollados ahora han ido cambiando de tercer mundo, que ya eso está mal visto, entonces ahora son países en desarrollo y ahora están hablando de términos como con menos desarrollo, en fin, tratando de atenuar una realidad que simplemente se está polarizando aún más, ¿no? Y bueno, en todo caso hay esta idea de que tenemos que cambiar. Ahora, si esto es posible o no, parece que es un poco la discusión que se está dando en diferentes ámbitos, tanto, insisto, a nivel de la educación, a nivel de la política, a nivel inclusive de la sociedad civil, pero sigue siendo para mi gusto un tema que sigue abarcando una esfera muy reducida de la población, es decir, como vimos, la inequidad social, si la gente no tiene acceso a educación, ¿cómo se va a estar preocupando por el medio ambiente, ¿no? Sigue siendo una cuestión de un tanto elitista, yo la llamaría, pero bueno, lo podemos comentar al final. En todo caso, está esta idea que el desarrollo debe ser de ahora en adelante limpio y preservado del medio ambiente y reconstructor de los sistemas ecológicos hasta lograr la armonía de los seres humanos consigo mismos y con la naturaleza. Y bueno, son declaraciones muy bien intencionadas, pero que claramente podríamos cuestionar en relación a su viabilidad. Bueno, como un resumen muy rápido de este ámbito de la sustentabilidad ambiental o esta preocupación de lo sostenible y de lo que se ha generado en torno a ello. Pero por otro lado, ¿qué ha pasado justamente en el ámbito de la conservación del patrimonio en general? Y bueno, particularmente nos interesa el patrimonio cultural inmueble o el patrimonio edificado. En ese sentido, digamos, en todo caso, en el marco de este paradigma emergente para algunos, como les decía, del desarrollo sostenible, ¿no? Para empezar, diría que hay una serie de paralelismos, como les decía al principio, en términos de esta modulación de los conceptos, y aunque no es algo que inicie en los 70s, 60, 70s, más bien, insisto,
alcanza esa madurez que viene de algunos años, bastantes años anteriores, pero que yo creo que aceleran estas evidencias. Como decía, estaba la evidencia de la destrucción de los ecosistemas, de la capa de ozono, entonces, y bueno, también estaban las evidencias de la destrucción que implicaron las guerras mundiales en este patrimonio cultural. Y yo creo que allí la arquitectura, las ciudades, este hábitat fue especialmente devastado, ¿no? En el 54 se hace ya esta famosa encuentro en La Haya, ¿no? Que hablan inclusive de protección en casos de guerra. Después viene la famosa Carta de Venecia, como decía, en el año 72 se hace esta gran reunión de París. Pero otra vez, los seres humanos somos capaces de crear cosas realmente extraordinarias, pero también somos capaces de autodestruirnos. Y ahí hay pues yo creo que insisto un poco en esta idea del espíritu humano, para bien o para mal, en términos de que hay algo que nos mueve y no nos permite detenernos, ¿no? Pero esa gran creatividad también se ve eclipsada por esta gran capacidad de destrucción, ¿no? Y bueno, como decía, han sido caminos paralelos esta idea de la discusión y acuerdos de que cuando hablamos de una pérdida del patrimonio, estamos hablando de una pérdida evidentemente de un lugar específico, ¿no? Y de un elemento de la memoria, de un tiempo y un espacio determinados, pero también cada vez más se reconoce que esto es una acción humana, una actividad humana que tiene un valor como cultura para todo el mundo en estos términos. Entonces esta visión de intentar abordar el problema como un problema colectivo y ya no como un problema, pues tu patrimonio, pues cuídalo, ¿no? Es decir, hay por lo menos este cambio, insisto, a nivel especialista, muy elitista, pero por lo menos ya hay un inicio en esta idea y que tiene que ver mucho con el desarrollo de esta visión también de la sustentabilidad que hablábamos hace un rato, ¿no? Decía, y que esto la conservación más o menos especial partió en un primer instante de abarcar una realidad patrimonial, como decía, muy parcializada, ¿no? Y eso se ha visto inclusive en la evolución conceptual. Antes se hablaba mucho y surge más esta idea de conservar lo importante, esta visión del monumento como ese elemento representativo, digno de ser preservado para las generaciones presentes y futuras, ¿no? Pero esta idea de ir reconociendo que hay una serie de relaciones que estábamos perdiendo de vista, es decir, como si todos viviéramos en los palacios, ¿no? Pues resulta que también hay una vida social que tiene sus testimonios, ¿no? Y de gran riqueza documental, histórica e inclusive de calidad de vida, ¿no? Y que fue, insisto, evolucionando hacia esta idea de, bueno, entonces no solo lo monumental hay que conservarlo, hay que hablar más bien de bienes culturales, en tanto elementos de una actividad humana que tienen un valor en su espacio, en su tiempo, en su escala, y que en todo caso deberíamos de hablar de diferentes tipos de patrimonios, de diferentes tipos de bienes, y no de los importantes y los menos importantes, ¿no? Y bueno, se pasó además de esta idea de la arquitectura un poco, o de los objetos, de los bienes culturales, hasta estas escalas mayores, ¿no? Que ocupan ya, si no solo la arquitectura aislada, sea una arquitectura vernácula, sea un templo, es decir, depende de las relaciones inclusive con su paisaje, y si bien eran cuestiones que entendían, probablemente que han entendido ancestralmente las poblaciones que van reproduciendo un esquema de vida, eran cosas que no estaban puestas sobre la mesa. Pero otra vez esta idea de ir entendiendo las relaciones que se dan en estos ámbitos, ¿no? Y por supuesto esto fue creciendo a hablar entonces ya no solo de los bienes culturales de manera aislada, sino de los conjuntos históricos, de los centros urbanos, etc. Y una cosa que me parece importante es esta idea de que en todo caso hay coincidencias con esta postura desde la sustentabilidad ambiental,
que tiene que ver justamente la idea sobre todo de transmitir a las generaciones futuras los bienes. Hay una conciencia muy evidente. Ahora, si se está logrando hacer con esa autenticidad que se quiere, tanto en el ámbito, insisto, de la naturaleza, que ya vimos que ha habido películas de ciencia ficción donde tener un árbol para jugar es como el tesoro dentro de 100 años, ¿no? Es decir, que no estamos cumpliendo con ese compromiso intrageneracional de transmitir, pero también está pasando a veces con nuestras ciudades o con nuestros bienes culturales, ¿no? Pero en todo caso hay este compromiso de que las futuras generaciones tengan esa misma posibilidad de disfrutar los recursos que tenemos nosotros. Cuando hablo de recursos, que sean también los naturales, pero también los culturales, ¿no? Y bueno, por supuesto, más recientemente esta idea de que entonces tenemos que ampliar esa escala de valoración del patrimonio cultural. Se habla ahora ya más de aspectos de paisajes culturales en realidad, ¿no? Donde se juntan regiones enteras con formas de vida, con manifestaciones en la arquitectura, pero también en la forma de obtener los recursos del entorno, etcétera, etcétera, ¿no? Y se han diseñado una serie de estrategias, instrumentos, con la idea de poder protegerlos mejor, ¿no? Porque se veía que efectivamente partimos efectivamente de esta idea más parcializada y esta necesidad de entender, insisto, las relaciones de ser siempre parte de un sistema mayor, o contener sistemas menores era fundamental, ¿no? En todo caso, la idea es abarcar la complejidad de una cultura en su interacción histórica con el territorio que conforma su espacio de vida, ¿no? Entonces podemos ver muy rápidamente, pero bueno, esta evolución, insisto, inclusive en la forma de abordar el problema de la conservación del patrimonio cultural en lo general, ¿no? Como decía un poco a manera de resumen, esta idea de trascender de la visión monumentalista, de lo importante, de lo bello, lo que sí vale la pena, a una idea de que hay una serie de artefactos, inclusive los bienes culturales más importantes del hombre probablemente no sean sus objetos materiales, ¿no? Son más bien sus objetos, sus artefactos inmateriales, el lenguaje, los ritos, ¿no? Que a veces no dejan huellas tangibles o se pierden en el tiempo, pero probablemente esos son los que nos han permitido llegar a este grado de evolución. En todo caso, lo que quería llegar a un poco es también a esta cuestión de la valoración, ¿no? Creo que esta idea de cómo se valora y por qué debemos conservar esos elementos del patrimonio cultural, en este caso del patrimonio cultural inmueble o del patrimonio edificado, se han ido ampliando también, es decir, y eso creo que ha sido producto sobre todo de estos últimos años, en simplemente ver que las cosas están íntimamente relacionadas y que no solo hay un valor histórico, estético, ¿no? Simbólico, que de alguna manera habían sido, digamos, esos valores que justificaban esta idea de conservar un determinado bien, cultura independiente de la escala que sea, y cada vez más están incorporándose nuevos valores, yo diría nuevos valores que tienen también un carácter patrimonial, es decir, la cuestión económica o la cuestión de posibilidades de uso, y en todo caso haré algunos comentarios al respecto más adelante, o este valor ambiental que tiene el patrimonio edificado, y que ahí es donde está teniendo una, yo diría, revaloración, llamémoslo así, la práctica de la reutilización arquitectónica, ¿no? Y que inclusive está empezando a tener, no en nuestro país, pero en otros más en el ámbito anglosajón, la importancia de que tiene el parque edificado como una forma de disminuir el impacto ambiental, ¿no? Y ahorita vamos a platicar algunas cuestiones al respecto. Entonces, digamos, para simplificar un poco la idea de
de juntar esta idea digamos, tres grandes ámbitos de la valoración del patrimonio cultural, que tiene que ver con esta cuestión de carácter cultural, que incorporaría esta parte, insisto, histórica, estética, simbólica, una en el ámbito más de lo económico, en términos de valor de uso, de valor de aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, que se han invertido, y por supuesto el tercero tendría que ver con este valor ambiental en términos de su aportación a una disminución del impacto ambiental. No se deja. Está brincando, ¿verdad? Bueno, volvamos a la proyección, ¿no, Mauricio? En todo caso, insisto en esta idea de que las motivaciones para conservar la arquitectura del pasado son cada vez más diversas y podemos encontrar diversas posturas al respecto, ¿no? Me iba a permitir leer esta cuestión, dependiendo, pero tienen un común denominador, ¿no? Mantener y prolongar un determinado sitio mediante el uso adecuado a las exigencias presentes, ¿no? En ese sentido, entonces, me parece que es muy interesante esta visión ampliada que se está dando de esto, y bueno, inclusive me permití tomar esta fotografía, muchos de ustedes conocen Hermanos Vázquez, ¿no? Ya discutimos un poquito más. Se hizo una reutilización más con fines de carácter utilitario y inclusive de una posibilidad de un uso de suelo que no tenía que ser transformado. En fin, ahí hay una, es decir, la imagen, esto ha cambiado totalmente, se aprovechó una estructura, se aprovechó una ubicación, pero también está esta visión, por ejemplo, la Biblioteca México, esta visión mucho más preocupada por conservar un inmueble que tiene una importancia histórica, una calidad estética, constructiva, reconocida, y que la forma de intervenir es distinta. Pero insisto, empieza a verse que la reutilización tiene un campo de trabajo muchísimo más amplio y también está teniendo diferentes posturas al respecto. Y esto se ha visto además en el reconocimiento de nuevos tipos de patrimonio, ¿no? En términos de que ha habido nuevas tipologías, por así llamarlo, de edificios a conservar, desde estas cuestiones del patrimonio del siglo XX, como es el mismo patrimonio industrial, y yo creo que también estos aspectos de arquitectura popular, vernácula, están empezando a tener también un impacto, o más bien un foco de atención, como otro de los posibles campos de acción que me parece que son los que hay que todavía desarrollar un poco, ¿no? En todo caso, terminaré diciendo, para ir cerrando esta parte, que parece cada vez más claro que los valores tradicionales de la conservación patrimonial rebasan por mucho lo histórico, estético y simbólico para ampliarse hacia lo útil, lo económico y, por supuesto, un poco al tema que nos tiene aquí, hacia lo ambiental, ¿no? Es aquí, insisto, donde la reutilización del patrimonio edificado está teniendo un fuerte impulso como alternativa denominada sustentable o sostenible, ¿no? Y bueno, hay además cada vez más literatura especializada al respecto. Me parece que en ese sentido esta preocupación no solo se está dando en la práctica, creo que la práctica sin duda nos lleva a la delantera, pero que también el ámbito de la reflexión y de ir bajando estas concepciones está empezando a crecer y esto se hace evidente inclusive en la creación no solo, como es nuestro caso, un posgrado en la materia, sino inclusive ámbitos del lado gubernamental
en algunos países donde tienen, de hecho, ya programas para la reutilización, como puede ser Los Ángeles, como puede ser Australia, donde ya han aceptado esto como una realidad, ¿no? En todo caso, me parece importante destacar esta cita que dice que es por esto que es necesario fomentar la reutilización de edificios como una estrategia. Lo están tomando más ya como, algunos lo manejan evidentemente como una estrategia, ¿no? Cierta y consciente con el medio ambiente, mostrando una opción en contra del consumo desmedido, haciendo prevalecer el aprovechamiento por sobre la destrucción y la demolición, sin negar la posibilidad a lo nuevo, ¿no? Desde luego, pero sí entregando una alternativa. Aquí tenés una innovación aparte. A partir de las preexistencias, ¿no? Y en el caso de algunos especialistas, yo insisto, sobre todo en el ámbito, insisto, Estados Unidos, Australia, un poquito menos Inglaterra, pero también en el ámbito europeo, ya se tienen toda una serie de programas de evaluación que están desarrollando para decidir si se reutiliza, o mejor decidir cómo se reutiliza un edificio. Por eso me interesaba, se han estado desarrollando inclusive una serie de metodologías para establecer criterios de diseño, ¿no? Claro, ellos hablan justamente de una serie de parámetros, ¿no? De lo social, de lo legal, de lo político, de lo físico, de lo económico, de lo funcional y de lo tecnológico, ¿no? Y que me parece muy interesante. Está más orientado, yo insisto, a esta visión amplia, sobre todo atienden edificios probablemente, y eso es difícil establecer a veces una diferencia, pero edificios, digamos, más de carácter utilitario, que tienen a lo mejor una menor carga histórica y estética, pero que están conocidos como un potencial para el uso y para disminuir, sobre todo, el objetivo fundamental es disminuir el impacto ambiental. Es decir, se dice que el edificio más verde es el edificio que está construido, ¿no? Porque ya hizo su gasto energético, ¿no? Pero cuando se habla de reutilizar, se tiene que reutilizar un porcentaje, aunque no hay un porcentaje, decir, bueno, 51% sí, 49% no. Es decir, depende de muchos, pero tiene que ser se tiene que conservar la mayor parte de la estructura, todo esto para que realmente genere estos beneficios de carácter económico. Hay también algunos arquitectos que me parece que es interesante, franceses me parece, que han estado trabajando y que proponen, así muy directamente sería la expresión, que básicamente ellos están a favor de no recurrir a la demolición, nunca remover o reponer nada, siempre hacer adiciones o agregados, transformar y reutilizar, es como una postura radical, es decir, no se vale demoler, destruir, pero sí se vale agregar. Ahora, cuando uno ve de repente la historia de la arquitectura, podemos ver efectivamente extraordinarias construcciones de varias épocas. Puede uno leer desde un románico hasta un neoclásico en un mismo ámbito, y que esta idea de agregar a lo construido, ¿no? Un poco este libro que habla de construir en lo construido tiene mucha razón en términos de que eso es además una práctica histórica, pero bueno, esta idea un poco más radical de no recurrir a la demolición, ¿no? Por otro lado, ellos alegan que, y aquí se empiezan también a desmarcar de esta visión más patrimonialista que yo llamo, dice, de respetar la historia, o sea, no se trata de respetar de manera exagerada la historia o por una idea nostálgica del patrimonio, ¿no? Dice, ahora la cuestión de no demoler constituye en realidad la creación de una nueva estrategia, ¿no? A mí me gusta mucho, nosotros, Leonardo, Fernando y yo hemos sacado ahí algunos artículos sobre esta idea de la reutilización como conservar y transformar simultáneamente. Bueno, coinciden con esta visión de preservar y transformar. Ahora, ¿hasta dónde conservar? Es decir, siempre es difícil, ¿no? Pero esta idea de que no podemos desaparecer las veces, insisto, nuestra visión es un poco más patrimonialista,
pero esta idea de preservar y transformar a la vez me parece que es una idea que tenemos que, o un concepto que tenemos que desarrollar un poco más, pero que se está trabajando, insisto, en el ámbito y que está teniendo cada vez más, en todo caso está siendo más recurrente, ¿no? Y eso es un poco lo que a mí me interesa ir documentando, ¿no? Entonces, en ese sentido, Cavieres alega que es necesario que no entendamos la reutilización de edificios solo como un simple acto formal o de salvaguardia del patrimonio. Él alega, yo no estaría de acuerdo que es primeramente, pero bueno, lo leo tal cual, primeramente es un acto de sustentabilidad, ¿no? Comprender a la reutilización de esta forma nos llevará a generar propuestas de mayor peso y pensadas a largo plazo, logrando no solo una sustentabilidad energética, sino también una sustentabilidad económica, social, cultural, respetuoso por el medio ambiente. Entonces, me parece interesante esta fuerza que está agarrando, ¿no? Creo que ha sido la preocupación más de carácter, insisto, patrimonialista o culturalista, pero esta cuestión ambientalista está empezando a tener fuerza y que se está además desarrollando ya no solo sobre edificios, digamos, con un cierto transcurso en el tiempo, 100 años, ¿no? Están empezando inclusive a reutilizar edificios de hace 20, 25 años que han, por razones de carácter económico hasta tecnológico, llegado a la obsolescencia, ¿no? Bueno, evidentemente, y esto habrá, en todo caso puede ser tema de otra charla, en todo caso solo quise poner estas formas o términos, no sé exactamente cómo llamarle, pero efectivamente hay diferentes escalas para intervenir en el patrimonio, ¿no? Cuando hablo de escalas me refiero por eso hablaba de formas, es decir, los acercamientos tienen diferentes motivaciones o diferentes pesos, porque, insisto, uno no reutiliza solo por su importancia histórica o solo por su importancia ambiental, sino dependiendo del proyecto tiene un mayor o menor peso. Pero podemos hablar de esta amplitud que tiene justamente la práctica de la reutilización, que puede incluir desde la restauración, la remodelación, la refuncionalización, la rehabilitación, el famoso término de reuso adaptativo, muy en el ámbito, insisto, más anglosajón. Yo he incorporado esta idea de redesarrollo más enfocado justamente a la escala urbana. Hay quienes hablan inclusive de rearquitectura o reconversión arquitectónica. Es decir, los términos se están empezando a proliferar de manera importante, ¿no? Y eso también puede generar ciertas confusiones a la hora de tener una postura más o menos clara, porque evidentemente no es lo mismo remodelar que restaurar, ¿no? Y todo se está metiendo en la misma bolsa de la reutilización, ¿no? Pero en todo caso, parte de nuestro trabajo y parte de la investigación que estamos desarrollando, y digo investigación de manera permanente, tanto en los proyectos autorizados por el Consejo Divisional como trabajo que estamos desarrollando con la maestría y todo esto, estamos tratando de discutir estas cosas, ¿no? Hay quien defiende la reconversión, pero si vemos en el discurso hay muchas coincidencias, aunque, insisto, es un tema para todavía ir desgranando estas cosas. Dice, la reconversión es un camino posible, reiteraría yo, para recuperar e insertar las edificaciones y las áreas patrimoniales a la nueva vida de la ciudad contemporánea entendida con esas estructuras que tiene la capacidad para asumir nuevos roles, es decir, nuevos usos, ¿no? Y ahí calza con lo que hablamos de sustentabilidad urbana, que tiene que ver con 3 aspectos. Eso me parece bien de este abordaje, ¿no? Primero, la viabilidad económica. Segundo, el respeto por los aspectos medioambientales. Y tercero, la opinión de la gente. Es decir, respetar en sentido de todo la vocación de los lugares, los actos públicos, la vida que se da en ese lugar y que exige respuestas que muchas veces no son escuchadas. En todo caso, si vamos a hablar de reutilización, versión sustentable, en todo caso no podemos perder esta visión policéntrica, quería decir, esas diversas dimensiones que tiene el problema urbano arquitectónico que nos interesa. En todo caso, el bajo impacto ambiental que implica un edificio ya construido está teniendo, como les decía, un alto desarrollo en países que consideran la disminución de la huella ecológica como
como una premisa a cumplir. Y esto se ha desarrollado mucho más en esos países que inclusive tienen bonificaciones de impuestos, tienen una serie de aspectos legales que están apoyando de manera más seria esto. Probablemente esa sea una cuestión que en el ámbito latinoamericano esté todavía por discutir. Tenemos otras prioridades por otro lado, ¿no? Pero no por eso creo que debamos dejar de verlo, ¿no? Inclusive hay algunos que afirman, en el ámbito sobre todo australiano, que es el futuro de la industria de la construcción. No sé si sea tan así, pero esta expansión territorial parece ser que efectivamente tiene sus límites, ¿no? En todo caso, me parece que la reutilización arquitectónica es una de las alternativas para contribuir justamente a disminuir este impacto ambiental. Y a mí me gustaría que cuando hablemos de impacto ambiental, hablemos no solo sobre el ambiente natural. El ambiente no está separado. Los seres humanos habitamos el planeta. Tenemos artificializado, de hecho, todos los lugares de la Tierra, aunque sea de manera conceptual, ¿no? En el momento que vemos un paisaje, lo hacemos nuestro y es una manera de hacer un objeto de él. Entonces, cuando hablamos de ambiente, tenemos que estar viendo tanto la parte artificial, es decir, la ciudad, la arquitectura, la cultura humana, en relación justamente a ese territorio y a ese entorno natural, ¿no? Entonces, ambiente en realidad tiene que ser algo conjunto desde mi punto de vista. En todo caso, un poco para cerrar ya la charla y un poco para mover a la reflexión, dos cosas más. La primera, en todo caso, cuando hablamos efectivamente de la reutilización sostenible o la reutilización en el marco de la sustentabilidad, es decir, para mí inclusive fue difícil ponerle etiqueta porque, insisto, esas partes conceptuales todavía creo que vale la pena que las discutamos, pero tendría que al menos intentar, por lo pronto, conservar ese valor cultural, es decir, como acción, como producto de la actividad humana en tanto grupo social, ¿no? Y que pueden ser razones de carácter estético, histórico, simbólico, ¿no? Creo que eso es fundamental. Aún, insisto, a esa arquitectura menor o común, porque tiene de todos modos un significado y tiene además una presencia casi, yo diría, dominante en nuestras ciudades, ¿no? Por supuesto está la idea de prolongar el ciclo vital, un poco más enfocado a esta razón económica, de sacar más provecho, digamos, de estos recursos humanos, materiales, de dinero que se han invertido a lo largo de la historia o que se han invertido recientemente. Ahí está la misma Biblioteca México, no se había hecho una restauración hace 25 años y ya se tuvo que rehacer. No sé si la Vasconcelos también requerirá un trabajo de rediseño pronto, que tiene que ver con otros factores también, pero no nos metamos ahorita en eso. Pero que efectivamente esta idea de prolongar los ciclos vitales está empezando a tener un reconocimiento ya como una necesidad. Por supuesto, disminuir el impacto ambiental, esa es la razón ecológica. Podemos entonces no gastar más energía, no tener que generar minas por todos lados. Recuerdo cuando trabajamos en un trimestre, no sé si conozcan, Calimaya en el Estado de México, parece un paisaje lunar, cráteres por todos lados porque sacan arena porque producen bloque de cemento y lo venden en el mercado de Toluca y la Ciudad de México. Y está socavones enormes por todos lados, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos esta idea de volver a utilizar los edificios, prolongar ese ciclo de vida, puede también, de manera muy importante, contribuir a disminuir el impacto ambiental. Y por supuesto que esto a mí me interesa mucho, insisto, creo que tenemos que abordar las diferentes facetas, pero está esta idea de generar un nuevo lugar social, ¿no? Estamos comprometidos con una arquitectura del siglo XXI, aunque estemos trabajando en ámbitos del 16 o de 1980. Las realidades han cambiado y aquí es donde el proyecto de arquitectura, y una de las cosas que interesa particularmente con la actividad que hacemos en la docencia,
es cómo podemos efectivamente, yo decía, conservar y transformar al mismo tiempo. Es todo un reto para el diseño arquitectónico desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, en todo caso, como decía, tiene un amplio campo por explorar. Está, por supuesto, este ámbito del patrimonio cultural inmueble que ya es el más tradicional, que es el que hemos estado desarrollando. Pero por otro lado está esta idea del ámbito del parque edificado en su amplio sentido de la palabra, es decir, que pueden ser tanto edificios que tengan un valor estético histórico hasta edificios de una fábrica construida hace 25 años y que pueda tener, en todo caso, una posibilidad de reuso, o porque tenga, como decía la gente que hizo el proyecto de Cuemanco, seguramente vio una ventaja de que no tenía que pedir, por ejemplo, un cambio de uso de suelo, ¿no? Que para los centros comerciales eso era un valor. No estoy diciendo que sea bueno, porque ahora tenemos un tráfico tremendo, ¿no? Pero vieron la oportunidad y vieron el valor de uso que tenía ese predio como una industria que ya era obsoleta, porque ahora resulta que compran un mueble y ya no los embodegan durante 6 meses, sino que lo producen y se lo llevan a uno directamente a su casa. Son los cambios que tenemos que estar. Y esta idea de rediseño de arquitectura, eso solo lo suelto así como una idea que preparar esta charla me llevó. Yo creo que ahí hay un ámbito, y que además es un ámbito que hemos discutido mucho, o por lo menos lo hemos comentado varias veces en el área, sobre esta arquitectura que se hace, es decir, esos ámbitos más de carácter popular, pero no solo de popular, inclusive edificios que se hicieron bajo ciertos diseños, pero que han perdido con el tiempo una calidad como espacio habitable, y me refiero por ejemplo a estas unidades habitacionales que pueden estar aquí en Eje 3 o Villacuapa. Bueno, Villacuapa está bastante mejor, pero que son ámbitos que yo creo que en el futuro nosotros necesitamos mejorar la calidad de vida, o sea, es parte del compromiso de la universidad pública, y creo que ahí hay un ámbito que no hemos explorado. Hay gente que lo ha trabajado con estas cuestiones de meterse con los grupos de vivienda y estos mejoramientos, pero creo que hace falta desarrollar también un trabajo metodológico en términos de verlo efectivamente como un problema de reutilización y de aprovechamiento de un patrimonio edificado, pero que necesariamente tiene que mejorar su calidad, ¿no? Me parece que hay ámbitos todavía por explorar, es lo que quiero decir. Hay gente, no sé, incluso hay hasta programas del gobierno de mejoramiento de vivienda, pero que se hacen a veces con poca metodología, con poco orden, pero cada vez más está teniendo importancia. Entonces yo creo que ese es un ámbito, no digo que lo vamos a desarrollar necesariamente nosotros, Jorge Andrade ha trabajado algo en esos aspectos, me parece que ahí hay una discusión por hacer. Pues ese es el tema que les quería compartir, ¿no? Gracias. ¿Quién quiere inaugurar los comentarios el día de hoy? ¿Qué puedo decir yo de mi compañero? Felicitarlo, yo ya lo conozco, lo invité, yo espero que para todos haya sido también ilustrativo de lo que le interesa y nos interesa como grupo. Yo creo también, Javier, que quizás dentro de tu lista de antecedentes podrías incluir como destacado el libro de Ian McHarg, Diseñando con la Naturaleza, que fue un libro escrito en los años 60 y que ya desde entonces yo creo que de otra manera, quizás menos sistemática como la has presentado tú, incluía todos estos temas que se pueden sacar desde la premisa de la sustentabilidad o la ecología, como lo decíamos cuando éramos más jóvenes, etc. Para mi modo de ver también, él, bueno, por supuesto que lo has mencionado con otras palabras, hacía mucho énfasis en la cuestión ideológica en el sentido de que él veía una gran diferencia entre la actitud que tienen ciertos grupos o ciertas religiones en relación con la naturaleza, sobre todo orientales, comparados con la tradición occidental, ¿no? Y básicamente, bueno, el budismo y esta compasión por los demás seres vivos. Yo siento que también hay mucho de eso que, bueno, tú de alguna forma lo llamaste de otra manera, influye, ¿no? Y que en nuestro caso puede ser la educación. Es
Es decir, esta lucha por mantener la naturaleza mientras no haya esa educación que debe haber a nivel comunitario, pues es una lucha perdida. Se me ocurren otras cosas, pero no quiero monopolizar. Entonces, lo de la reutilización y el decir que hay que conservar todos los edificios porque esos ya están construidos, mi pregunta es, ¿eso no requiere de muchos recursos para estarlos manteniendo? ¿No debía de verse cómo podrían sostenerse? Y si van a requerir de muchos recursos, pues no sé si entonces no habría que decidir el conservarlos, ¿no? También el conservar la cultura, pues sí es bueno, pero es posible. Y el otro punto, yo pienso que en esto de lo sustentable, lo que importa son los hechos, ¿no? Como tú decías. Y entonces, nos decía Raúl Hernández en tu currículum que has participado en varias remodelaciones y otras cosas. Entonces, si nos podrías platicar de cuál ha sido tu experiencia y cuáles son los resultados y si se puede sacar algo ya concreto de todo eso. Sí, bueno, evidentemente, Roberto, es un hecho que no se puede conservar todo, ¿no? Y esa es la gran disyuntiva. De hecho, siempre hay una necesidad de decidir. Ahora, ¿cómo decidir? Creo que en eso estamos enfocados, pero coincido, no se puede conservar todo. Ahora, lo que sí está ocurriendo es que, por ejemplo, por lo menos ese es mi aspecto, no es que tengamos que reutilizarlo todo, también hay que promover la construcción nueva, ¿no? Pero también hay que decidir adecuadamente porque también hay ya límites territoriales que se están generando. Entonces, a lo mejor hay que hablar efectivamente de redesarrollo a nivel urbano y que eso implica conservar, para mí, una parte importante, pero efectivamente también hay que renovar algunas cosas, por supuesto. Ahora, ¿hasta dónde? Me parece que en eso van enfocadas sobre todo estas metodologías que yo mencionaba, que están abordando este tema, insisto, más en el ámbito norteamericano y australiano, donde están tratando de decir, bueno, con esta metodología yo puedo decidir si es conveniente desde el punto de vista de inversión económica, mantenimiento, o sea, se están trabajando en esas metodologías. Nosotros hemos trabajado más en esta cuestión patrimonialista, pero creo que tenemos que también empezar a ver estas formas más de carácter cuantitativo. Yo a lo mejor confieso que tengo una cierta dificultad para relacionarme con esta cuestión más cuantitativa, pero es una realidad. Pero estas metodologías van en función no de conservarlo todo, sino de ayudar a decidir qué sí vale la pena conservar y reutilizar y qué vale la pena no hacerlo. Ahora, hay que tener cuidado con estas cuestiones cuantitativas, porque si después dicen 7.8 se conserva y no es tan lineal, pero creo que sí van a ayudar y van enfocados precisamente a esa preocupación que tú tienes, es decir, ¿por qué sí me va a salir más caro mantener, etcétera? Entonces ya hay toda esta cuestión de cuantificar esta cuestión. En mi experiencia, bueno, mi experiencia tiene que ver más en términos justamente con esta visión, yo llamaría patrimonialista, donde hay una justificación por tratarse de un elemento arquitectónico, digamos, reconocido. Entonces, casi todo me ha tocado trabajar más hacia los usos de carácter cultural, llamémoslo así, museos, casas de cultura, etcétera. Y me ha tocado trabajar menos en usos que yo llamo más dinámicos, que yo creo que tenemos que empezar a abrir esa perspectiva, toda la perspectiva de las instituciones que están ocupadas de la conservación del patrimonio edificado, llámese INA, INBA, CEDUBI, etcétera, a una visión, yo le quiero llamar de dinámica, no flexible, porque flexible podría entenderse, bueno, demuelan la mitad y dejen las fachadas. Eso no es conservar y no es reutilizar. Pero, como decía este autor francés, bueno, sí se vale agregar, sí se vale incorporar. Entonces, me parece que sí, y además el costo
para ciertas restauraciones, sobre todo cuando tienen ciertos elementos especializados, puede ser más caro que una construcción nueva, pero no en todos los casos. Te estoy hablando cuando hay pinturas murales o vitrales. En cambio, cuando uno aprovecha una estructura de una manera muy racional, recientemente intervenimos una pequeña casa en el ámbito norteño, cerca de la frontera, cerca de Reynosa, y el proyecto salió razonablemente bien porque no implicó cuestiones especiales, porque era una casa histórica, porque se dio ahí una batalla, pero de características muy modestas y que no había cuestiones especializadas, insisto, sobre restauración de pintura mural y esto. Entonces yo creo que hay que valorar, pero mi experiencia es que, por lo menos yo creo que tenemos que empezar a buscar usos más dinámicos, porque no todo puede ser una cuestión de carácter cultural. Y allí sí creo que hay un pendiente de línea de abrirse. Insisto, hay que tener cuidado porque también es lo que de repente, ante la excusa de lo dinámico, agarran y te tiran y te dejan la pura fachada, que es lo que está sucediendo en la Roma, ¿no? Entonces, ¿cuál reutilización? ¿Cuál preservación? Y yo creo que se puede sacar más provecho y agregar. Yo, por lo menos yo defiendo esta postura de, pues échale otro segundo piso, tercer piso, pero no me quites lo que ya tienes. Ahora, hay límites, ¿no? Arquitectónicos y estructurales, pero justamente hay también tecnologías y hay procesos de diseño que se están desarrollando, ¿no? Y en relación a lo que comentaba Leo, aprovecho porque luego se me va la idea. Sí, tienes razón. Yo creo que esta postura, ha habido momentos además fundamentales de cambio de la vida, pero efectivamente de la concepción del mundo, el Renacimiento mismo, cuando se descubre que no somos el centro de nada, cambia totalmente esa actitud con la naturaleza. Ya la naturaleza no éramos algo dado, ¿no? Sino resulta que podemos nosotros impactar. Y yo creo que esto de que sigue siendo una visión muy occidental, todo o por lo menos dominantemente de la cultura occidental, es cierto. Habría que escuchar un poco más. Inclusive hay algunas citas claramente referidas a la Biblia, donde dice que bueno, Dios dijo que podían ocupar y eran los dueños de los recursos. Entonces es una cuestión efectivamente ideológica y tendríamos que buscar estas otras formas de relacionarse con la naturaleza. ¿Podemos ser parte de ella? No sé, nos va a llevar un proceso de educación muy difícil, pero sí, habrá que incorporar más ideas sobre. Me ocurría un ejemplo que es que vincula las dos cosas, la sustentabilidad y también la restauración, y que es la boca, ¿no? Porque en la boca nosotros tenemos, cuando se nos rompe una muela, ahí es donde tenemos que decidir, bueno, se nos rompió un diente, se nos rompió una muela, y todos los elementos que nos va a afectar, ¿no? Porque el dentista nos da la técnica y nos da la teoría, y que puede ser muy amplia. Y lo que mencionabas de los materiales, un día el dentista te dice que se descubrió una nueva resina que es lo mejor que puede existir, y la siguiente vez que vas al dentista porque se te rompió nuevamente esa muela, te dice, no, es que esa se descubrió que no servía, pero ahora sí, este es lo último. Y a veces te dicen, es que hay que volver a los procedimientos antiguos, sería mejor hacerla de oro. Lo que pasa es que ahora el oro es muy caro, ¿no? Entonces, todo este proceso también creo que nos ayuda a definir qué es lo que necesitamos restaurar. Pero también entra uno de los valores que no consideraste, o no sé si lo consideraste, pero no lo mencionaste, que es el valor emocional, ¿no? O sea, uno conserva también las cosas que quiere o que le significan algo. Entonces, muchas veces, entre toda esa gama y ese panorama que presentaste, hay cosas que por muy lujosas, artísticas que sean, a veces no vale la pena conservarlas si la comparas con algo que emocionalmente te da mayores satisfacciones, aunque sea un elemento muy, muy sencillo. Entonces, creo que ese es un elemento que hay que considerar cuando se toman estas decisiones, pero que desafortunadamente pues está inmerso en un entorno, en un medio natural, cultural, económico, etcétera, en donde pues en esta época nos está tocando que se maneje como valor más importante lo económico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí en el Walmart que nos acaban de poner?
y es justificable desde el punto de vista de quién es el que está manejando sus intereses. O sea, si tú eres la asociación de centros comerciales, pues tu preferencia en restauración va a ser esa, ¿no? O lo que está haciendo, por ejemplo, Sanborns, ¿no? Está retomando algunos antiguas plantas fabriles y las está reutilizando como cafeterías, ¿no? Entonces, pero ese es el enfoque comercial. Habría que ver, por ejemplo, cuál es el enfoque que nosotros como universidad debemos inculcar en nuestros alumnos, ¿no? Y que creo que, bueno, que de alguna forma esto que tú manejas aquí les puede dar a los alumnos un panorama, pero yo creo que la decisión de ver el camino que tenemos que tomar es enteramente personal, ¿no? Y bueno, también un poco retomando lo que está sucediendo ahora con el Popocatépetl y con el libro que ya empecé a leer y que empieza también con medio ambiente, sobre Calpan. Yo estaba viendo si como como ayer en la noche que hizo varias explosiones el Popocatépetl, que está diciendo que de alguna forma está anunciando algo que puede ser algo grande. Bueno, no quiero ser catastrofista, espero que no, pero si sepultara Calpan, lo único que nos quedaría sería el libro de León, ¿no? Y entonces sería la pista para buscar algo que restaurar. Y bueno, pues sobre el tema hay muchísimo que hablar y pues ese es nada más uno. Insistí al final que hay, o sea, si vamos a hablar de realmente un acercamiento, digamos, sostenible, esto, no se pueden quedar fuera ninguna de las dimensiones. La dimensión humana, insisto, creo que está efectivamente más relegada, y ahí es donde entra esta importancia histórica, pero entra sobre todo inclusive esta cuestión del factor humano de la emoción, y de esa relación a veces de diferentes grupos humanos a diferentes escalas. Mientras nos podemos identificar a lo mejor muchos con el Zócalo, con la catedral, también hay gente que se identifica con un lugar del barrio que es donde, no sé, jugaban de pequeños. En fin, yo creo que esas escalas y esos lugares de memoria también son importantes, y eso tiene que ser algo que hay que también incorporar de una manera mucho más explícita, por supuesto. Pero desde luego, cuando yo hablo de la dimensión humana, habría que pensar en todas esas cuestiones complejas, pero que la cuestión de esa relación emocional es fundamental, ¿no? Y que se puede dar a escala de toda la comunidad o a escala de una comunidad o de una familia, y que por eso la gente conserva a veces sus propias cosas, ¿no? O sea, y esa también es una razón válida, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, vamos a la UNAM. Tenemos 4 comentarios. Muy bien, adelante. Primero quiere hablar precisamente la doctora Odelia Barrera. Se la pasamos. Buenas tardes a todos, buenas palabras del arquitecto. Yo quiero hacer 3 comentarios así muy rápido, creo que ya estamos un poco sobre el tiempo. Nosotros tocamos un poco este tema en un seminario que realizamos el año pasado sobre nuevas prácticas profesionales. Entonces, primero que nada, quiero mostrar mi coincidencia con el arquitecto en muchos de los elementos y profundizar un poco en el costo. Hay costo social, hay un costo económico, hay un costo sustentable, lo que pagamos respecto al medio ambiente. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que trabajar mucho más profundamente con el tema que nos está exponiendo hoy Javier, en el sentido de que si nosotros edificamos un edificio, y ahí va la responsabilidad que tenemos como proyectistas y como constructores, lo edificamos y estamos contaminando, ¿no? Estamos utilizando materiales que se produjeron haciendo y produciendo contaminación, perdón por el pleonasmo. La varilla, el acero, el cemento, etcétera. El transporte de los materiales. Construyes. Si construyes mal,
Si tu edificio está mal diseñado, mal ubicado, mal orientado, no está protegido contra ciertos elementos medioambientales, ya estás pagando un costo. Después resulta que el edificio no funciona porque está mal diseñado y quizás hasta lo tengas que demoler previamente, remodelar, etcétera, etcétera. Y sigues contaminando desde el punto de vista medioambiental con el costo social y ambiental del que yo hablaba. Finalmente, quizás lo tengas que demoler y después tendrás que volver a iniciar el proceso de construirlo y volvemos a iniciar con el costo ecológico que estamos hablando. Entonces, habría que analizar los costos, incluyendo el económico, por supuesto. Y después, mi segundo punto sería enfatizar esa responsabilidad que tenemos para con los muchachos de hacerlos responsables de que lo que están diseñando no va a ser un diseño escolar, no va a ser un diseño que se va a sacar un premio en una maqueta, en una exposición, sino que se va a construir y que esto tiene una serie de consecuencias que tendríamos que medir. Y en el punto segundo, que sería medir, hay un artículo uno de los temas de este seminario que se dio, que afortunadamente se van a publicar en un compendio, en donde hablábamos de los criterios y los parámetros con los que vamos a evaluar ese edificio. Los criterios y los parámetros mexicanos, porque curiosamente estábamos en ese mismo seminario escuchando a un exponente de Leeds, en donde nos daba la noticia de que el tabique rojo ya está, ya no es certificable. Entonces, yo digo, bueno, no es certificable seguramente por los procesos que seguimos en México al producir tabique rojo. Estamos produciendo una cantidad enorme de contaminantes, a veces hasta se calientan los hornos con llantas, no sé cuánta cosa, y estamos evidentemente produciendo contaminación al elaborarlo. Pero, sin embargo, los generadores eólicos sí están certificables, sí son certificables, pero producimos una gran cantidad de contaminación al traerlos en avión desde Suiza o desde Alemania o desde donde se produzcan. Entonces, lo que nos hacía reflexionar en esa ocasión era, hay criterios y parámetros mexicanos, sabemos que están en pañales, ¿no? Sabemos que están en un inicio. Entonces, el trabajo de elaborar esos criterios y parámetros, que no necesariamente sean ni LEED ni de ninguna certificadora extranjera, es un trabajo que ya se inició, que afortunada o desafortunadamente el profesor que los está desarrollando tuvo o no tuvo apoyo, en fin, ahorita está teniendo más apoyo, pero realmente no ha tenido el reconocimiento ni tampoco su trabajo ha sido conocido lo suficientemente como para poder opinar. Sin embargo, ahí está un artículo modesto que se va ya, yo creo que a fin de este mes o principios del próximo, no, ya no es posible, yo creo, va a estar ese libro en circulación, lo sacamos de una coproducción tripartita con la UNAM, la UAM, Azcapotzalco y la Universidad de Barcelona. Yo creo que va a ser un artículo interesante de leer, yo creo que contribuye y que puede ser tomado en cuenta por el arquitecto, por el exponente, por el ponente y por la gente que estamos interesados en el tema. Y finalmente creo que también sería muy bueno que pudiéramos sumarnos al próximo curso, al seminario sobre nuevas prácticas profesionales. Este tema me parece sensacional para las nuevas prácticas profesionales, que los chicos tienen que saber que tienen como una opción para ampliar su práctica profesional. Y me sumo, pues, lo felicito, arquitecto, me da mucho gusto que se toque este tema y hay alguna pequeña contribución en este libro que ojalá que les guste y que se pudiera discutir un poco más ampliamente. Muchísimas gracias. Gracias. Creo que tienen otro comentario.
Otro comentario que tenemos aquí de parte del profesor Reinaldo. Bien, lo felicito por esta actividad de tanto interés social y cultural, y que las universidades es muy importante que traten de influir en el enfoque de estos aspectos. Quisiera agregar algo de nuestra experiencia, y yo soy un arquitecto cubano y soy a la vez un mexicano de Cuba y de este pequeño planeta Tierra, y quería apuntar algunas experiencias que he tenido y a veces cómo he podido ser cómplice de resultados negativos. Por ejemplo, en Puerto Rico, en la Junta de Planes en el año 1958, que trabajé allá hasta que Cuba se liberó. Yo planteé la necesidad del casco histórico de San Juan de rehabilitarlo, y planteé también como zonas que eran estatales ocupadas por viviendas espontáneas, pero en posiciones muy céntricas, debían de ser rehabilitadas. Sí, esto se hizo y fueron acogidos bien los planteamientos que hicimos de rehabilitación, tanto en el casco histórico como en las zonas centrales, en que fueron trasladados aquellos habitantes a la periferia, a los extrarradios, y se hicieron soluciones verticales mucho más racionales para ocupar el suelo. Pero aquellos habitantes, tanto en el casco histórico como en las zonas centrales, fueron trasladados hacia los extrarradios, fuera del gran valor cultural y social de la parte céntrica de la ciudad. Esa plusvalía, ¿a quién pasó? Pasó a los poderosos latifundistas e inversionistas. ¿Quién crea la plusvalía? Bien, este tema a principios del año 59, cuando Cuba se liberó de la tiranía militar que nos tenían impuesto, pues La Habana del Este, que era el sector de más potencialidad de la ciudad y que había sido unido al centro histórico por un túnel que construyó el Estado, la sociedad, y una autopista que atravesaba terrenos de 12 kilómetros de extensión y por 2 o 3 kilómetros de ancho. Esa Habana del Este, que ya tenía un proyecto, no se había construido más, además de la pista que construyó el Estado, ya se vendían los terrenos simplemente lotificados, pero no construidos, de $100 a $200. Eran 3 familias prácticamente los dueños de los latifundistas urbanos. Entonces, por allí se empezó la construcción de la vivienda para todo el pueblo. Valor de esos terrenos, eso se discutió. Los dueños hasta nos regalaron una franja larga para que hiciéramos la construcción, y eso le daría más plusvalía a ellos del resto del terreno. Pero la dirección política, básicamente nosotros discutimos con Fidel y dijimos que no aceptábamos aquel terreno si no teníamos otras propuestas, y que aquello gran terreno que antes era de propiedad estatal y que pasó misteriosamente a propiedad de los latifundistas, pues él analizó, Fidel planteó, no, esa plusvalía es del pueblo. ¿Quién creó la plusvalía de una ciudad?
el trabajo, no solo del 1,5 millones de habaneros de esa época, sino el trabajo y la vida de los miles de personas que a través de 4 siglos, más de 4 siglos, habían creado esa ciudad. Y entonces el valor que se estableció fue el valor agrícola. La plusvalía la crea las personas que viven en el momento y las que han vivido a través de toda la historia. Nosotros nos parecía que en el caso de Puerto Rico fuimos socios inconscientes de una injusticia. Me parece que esto es fundamental, que el valor de esa plusvalía que crea la sociedad se devuelva a la sociedad y no a ciertos privilegiados o empresarios a veces muy hábiles. Ese punto, y lo de La Habana Vieja igualmente, comparado con San Juan, La Habana Vieja, que cuando en nuestros tiempos de estudiantes decíamos La Habana Vieja, se va a convertir cualquier proyecto en una Habana Vieja. Era infame aquella situación. Hoy tal vez sea la zona más interesante y visitada más por los turistas y que da un resultado económico no solo para transformar ambientalmente y socialmente a esa población, sino que tiene también una parte considerable para ayudar a rehabilitar el resto de la ciudad e inclusive apoyo al resto del país. La plusvalía ahí, creada por toda esa sociedad históricamente, vuelve a esa sociedad. Me parece que esto es un punto fundamental. Sabemos que es difícil, pero este mundo se tiene que transformar radicalmente, si no la especie humana y toda la arquitectura va a desaparecer. Gracias. Francisco también tiene otro comentario. Bueno, de antemano lamentamos no haber podido escuchar toda la explicación que se dio porque tuvimos fallas para conectarnos y bueno, agradecer a los compañeros técnicos de aquí, al personal de la UNAM y de la UAM que al final lograron conectarnos. Esto sí es importante aclararlo, pero con lo que escuchamos y un poco siguiendo las preocupaciones de mis colegas aquí en la UNAM, bueno, el tema del patrimonio es un tema en pleno debate, ¿no? Digamos, en este contexto donde actualmente se ha encontrado en la cultura todo un nicho económico, ¿no? Por supuesto que el tema del patrimonio cultural es un tema debatido y que ha abierto abre y ha abierto y abrirá muchísimas contradicciones, ¿no? Obviamente creo y me gustaría escuchar tu opinión acerca de el papel que está jugando el Estado, ¿no? Digamos, en algún momento el Estado podía generar o conservar este patrimonio, digamos, siguiendo la idea de la identidad nacional, ¿no? Pero ahora que se ha abierto, digamos, este escenario en donde, digamos, existe un cierto reconocimiento como nación pluricultural, ¿a qué identidad se apela? Cuando se habla de cultura, de identidad cultural, ¿cuál es la identidad a la que se apela? Se le va, digamos, a defender o se va a conservar o se va a fortalecer, ¿no? Y me parece, digamos, un punto de vista personal, que el Estado se encuentra totalmente con las manos atadas. No hay una política nacional, una política de Estado que promueva la defensa del patrimonio cultural. Son estos esfuerzos que tú planteas muchas veces académicos, ¿no? En donde nos enfrentamos precisamente a que el Estado de pronto ya aprobó, ¿no? Ciertas intervenciones en espacios de patrimonio
que escapan, digamos, escapan a la lógica que se pueda discutir dentro de la academia, ¿no? Y bueno, en ese sentido, cuando nos enfrentamos a este contexto que yo la logré percibir en lo poco que escuché de la presentación, yo me pregunto a qué sociedad apelamos, vamos a trabajar, a qué sociedad, cuando tú te refieres a que tendríamos que situarnos con respecto a una sociedad del siglo XXI, ¿cuál sería esta sociedad? Cuando en el contexto, digamos, se apela a una sociedad consumista, las intervenciones que se han hecho en muchos centros históricos, pues de pronto ya no tienen nada que ver con esta conservación que se pretende, ¿no? De pronto aparecen materiales que no se adecúan al clima de ese lugar y más bien responden yo me atrevo a suponer que responden a pues que quien va a construir pues es cuate del gobernador y entonces se da una serie de contubernios y eso es, digamos, el pan de cada día, ¿no? Hablaste del INVI. El INVI ha promovido muchas viviendas en edificios catalogados, ¿no? Y bueno, al final, por interés de un promotor de vivienda, ¿no?, se llega a las casonas y se les vende la idea a las personas que ahí viven que se tiene que demoler y construir algo nuevo, y atrás viene toda una serie de corrupción donde entra una constructora, demuele, ahí están las organizaciones consiguiendo recursos, subsidios, y al final se logra solamente dotar de viviendas mucho más pequeñas, de peor calidad, se densifica, ¿no?, esa casa vieja y termina siendo un conflicto para las personas que viven ahí y que de pronto llegan el doble de habitantes más, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es un universo. Y qué bueno que hayas planteado este tema que nos obliga a discutir este universo. Y lástima, yo creo que tendría que abrirse otro espacio para en verdad hacer una reflexión más profunda y poder incidir en la formación de profesionales que vean esto como algo pues mucho más necesario de lo que parece ser, ¿no? Tú decías, ¿no?, que es una cuestión ideológica. Y cuando nosotros les enseñamos a los estudiantes que lo importante, o digamos un poco la lógica que se maneja en las academias es la obra, que mientras más transgreda, mientras más impacte, más relevante y más renombre tendrá ese arquitecto, ¿no? Entonces hay todo un ejercicio que hay que discutir en la academia y yo te agradezco que hayas puesto este tema de manera tan completa, aunque los tiempos te obligan a ser sintético, ¿no? Muchas gracias. Son reflexiones que me fueron surgiendo. Muchas gracias. Okay, bueno, pues muchas Javier, yo creo que me parece muy importante ya para que retomes y quizá tengas que hacer una síntesis para algo. Sí, creemos que la política es fundamental, tener una política, una metodología que tú has planteado, ya dar un paso hacia eso. Tenemos una tradición nosotros de refuncionalización o readaptación, etcétera, de edificios en todas las épocas. Quizá es algo que también nos falta a los arquitectos, esa parte que, bueno, desgraciadamente en las universidades estamos perdiendo, esa parte humanística, ¿no?, de estudiar que los edificios pueden tener incluso cambios, usos, etcétera, incluso son detonadores también de recibir a veces paulatinamente los cambios o de las modernidades que se reflejan en esos cambios. Entonces, ¿de qué manera? Quizá eso es lo que nos falta a nosotros, hacer un replanteamiento en las escuelas, dar información, obviamente, para reconocer que existen parámetros precisamente de diseño, materiales, tecnologías, etcétera, todos unos componentes que nos pueden dar mayor información. Generalmente en las universidades, pues sí planteamos y todavía estamos discutiendo esa idea de los estilos, porque creo que en el fondo tenemos más que eso, ver cómo se mueve el espacio, las características, etcétera, precisamente para revalorar todo su integridad de esos edificios. Y bueno, quizá esa parte nos falta para ver qué es vigente.
precisamente si son conceptos, si es materiales, si son tecnologías, algo que represente en esos edificios y que nos diga estos edificios deben catalogarse y deben respetarse en ese sentido, y no la fachada, porque hemos visto que parece que la modernidad son sus garras en muchos edificios y se deja solamente las fachadas. Quizá esa parte nos falta profundizar y bueno, obviamente investigar más a nosotros como universidad, aportar, y para obviamente determinar qué es factible y qué no es factible. En términos obviamente económicos, cada vez si nos venden más la idea de la sustentabilidad, que también parece así como una gran moda, no hay que perder de vista nuestra tradición, sí reutilizamos espacios a través del tiempo, y bueno, a veces en la forma que se reutiliza tenemos también una tradición, quizá también es algo en lo que tendríamos que hacer un análisis allí. Y bueno, pues sí nos queda mucha tarea por hacer a nosotros en las universidades para despertar esa inquietud de que cada edificio tiene su propia aportación y qué es factible y qué no factible, para que al paso del tiempo no se llegue con los ojos de una demolición y bueno, al 100% se retire o se conserve algo que parece ser a los ojos de algunos que es algo significativo, cuando en el fondo hay muchas más cosas que nos pueden indicar, diríamos, cosas de vigencia y de un pensamiento, y además ejemplos a seguir, quizá en algunas cosas. Gracias. Pues muchas gracias por los comentarios. Dado que estamos apretados de tiempo, voy a tratar de responder muy sintéticamente, o más bien comentar muy rápidamente. ¿Qué identidad? Pues hay que empezar por reconocer que son muchas identidades. Una ciudad, por ejemplo, como la Ciudad de México, creo que es un extraordinario ejemplo de cómo hay una confluencia. El reto va a ser reconocer y respetar y buscar esa convivencia y esa tolerancia entre las diferentes posturas. Me parece que yo ahí ligaría mucho, y yo lo comentaba hacia el final de la charla, este trabajo de ampliar la visión de nuestro ámbito de acción, concretamente en la reutilización, yo le llamaba rediseño, y que tiene que ver con esta plusvalía social que después efectivamente es perfectamente aprovechada por personas que hay que reconocer que tienen a veces habilidad de ver esa potencial, pero allí viene un poco el papel tanto de la universidad pública, pero también del Estado, creo, tiene que ver con recuperar su responsabilidad justamente en regular estas acciones. Por ejemplo, todo lo de la vivienda, ya sabemos que cuestiones de Infonavit o Fobiste, hace mucho que le han delegado esa responsabilidad a las constructoras y todo esto, ¿no? Me parece que hay que recuperarlo, no con el sentido necesariamente anterior, había cosas valiosas y yo creo que se generaron conjuntos habitacionales muy interesantes. Habrá que tener una visión distinta, pero me parece que ahí sí hay un papel fundamental del Estado de recuperar esa responsabilidad que tiene y que ha delegado en particulares que obviamente ven por sus propios intereses y no por el interés colectivo. En fin, habrá que discutirlo con más calma porque es todo un tema. Me gustaría también ampliar o comentar sobre el costo ambiental. Efectivamente, no hemos estudiado suficientemente el problema del costo real de la construcción nueva. Entonces, claro, cuando se compara contra la restauración o la reutilización, a veces sale más cara esta reutilización, pero es que nadie ha incorporado el costo. Por ejemplo, yo comentaba lo de Calimaya, ¿y quién rehabilita todo ese entorno? ¿Quién le pone ese costo al bloque de cemento? Pues todavía no está incorporado, ¿no? Y si hacemos una comparativa real, a lo mejor nos vamos a sorprender en todavía la ventaja económica que tiene la reutilización. Finalmente terminaré con una cuestión que comentaba Rogelio Salmona en alguna conferencia muy interesante, que le cuestionaban, decía, es que, a ver, arquitecto, usted está utilizando un material como el ladrillo, como el tabique, recocido en sus obras, y bueno, es cada vez menos sustentable por todas estas cuestiones. Y él decía, bueno, es posible que sea, efectivamente, su producción sea más contaminante, pero dice, ¿y la sustentabilidad social? Es decir, resulta que una cantidad importante de personas en mi país viven justamente de esa producción. Entonces, ¿y qué pasó con la sustentabilidad social? Entonces, ahí creo que está claro la complejidad del tema, pero en todo caso me parece que si vamos a darle prioridad a alguna de las dimensiones, me parece que tendría que ser más hacia la dimensión humana que a la dimensión ambientalista, que creo que es la que está privando. Con eso terminaría. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, Javier, y te damos este reconocimiento por tu participación y estos libros que Raúl escogió con mucho cuidado. Y bueno, pues esta discusión continuará la próxima semana con el doctor Fernando Martín Juez, con Homo Indicadores, que es justamente este tema de profundizar en lo humano dentro de las crisis ambientales. Hasta luego a la UNAM y muchas gracias por todo.